Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que estás mirando este video aquí en Facebook. Me alegro que hayas cogido el tiempo para escuchar la palabra del Señor que le ha puesto en mi corazón para ministrarle. Quiero hablarle este día sobre el juicio de Dios. Y es un tópico realmente que no se oye hablar en las iglesias hoy. Mayormente, me imagino que hay algunas que a lo mejor sí, porque yo no sé todo lo que las iglesias predican, pero los ministros que son, no sé cómo decir, prominente o prominent, en otras palabras, que están siempre delante del cuerpo de Cristo nacionalmente o mundialmente, nunca oyes uno hablar de esas cosas, pero estas cosas están en la palabra. ¿Amén? Y tenemos que predicar un evangelio balanceado. ¿Amén? Y hoy hay una falta del temor del Señor en la iglesia por medio de las enseñanzas que se enseña. Parte de ella, una gran mayor de ellas, el mensaje de gracia que ha sido ministrado por Joseph Prince, que se ha hecho muy popular en diferentes lugares, particularmente aquí en los Estados Unidos, y predica cosas que uno nunca tiene que confesar su pecado, que las epístolas de San Juan fueron escritas a los agnósticos, que Dios fuera injusto para castigarte, juzgarte por tus pecados, una vez salvo, siempre salvo. Esas son las cosas que no importa. Yo he oído ministros que predican lo que él está predicando, que han dicho, y algunos de ellos son muy bien conocidos, que han dicho cosas como: no importa lo que tú haces, pero yo te voy a bendecir de todas maneras porque eso es por gracia y no por obras. Bueno, eso no es verdad, eso es un engaño, es una mentira. Esos ministros que predican esas cosas han sido decepcionados, y por cuenta de estas enseñanzas hoy no hay temor del Señor, y tenemos que entender que hay un juicio que comienza en la casa de Dios. La Biblia habla de varios juicios, y yo no voy a tener el tiempo para meterme en todos ellos. Por ejemplo, habla del juicio delante del trono blanco de Dios. Eso se encuentra después del reino milenio de 1000 años. Va a haber un juicio del trono blanco donde las personas que están en el infierno van a ser resucitados de los muertos de su cuerpo físico y van a pararse delante de Dios. Y como su nombre no está escrito en el libro de vida, van a echar vivo en el lago de fuego para estar ahí eternamente, y experimentan lo que la Biblia llama la segunda muerte. Yo no voy a hablar de ese juicio. Hay otro juicio que se encuentra, que va a ocurrir durante el tiempo donde la iglesia está en el cielo, después del rapto de la iglesia. Mientras que el mundo está pasando por la tribulación, nosotros creyentes estamos en el cielo, y ahí vamos a pararnos delante del tribunal de Cristo. Y ahí vamos a ser juzgados por las cosas que hemos hecho buenas y malas en el cuerpo. Y ahí esas personas que están en ese juicio no van a perder su salvación, ya están en el cielo, pero sí van a perder o van a ganar, depende de lo que han hecho, el bien o el mal en el cuerpo, recompensas que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces vamos a empezar 1 Pedro capítulo 4 verso 17. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Antes que Dios juzgue el mundo, Él va a juzgar su iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 5 que Dios regresa por una iglesia sin mancha, sin arruga y gloriosa. Amén. Y antes que se manifieste la gloria de Dios en la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo, antes que vemos la gloria de Dios manifestada en la forma que Dios quiere manifestarla en este último tiempo. Él quiere derramar la lluvia, la temprana y la tardía. Él quiere moverse en una forma mayor, que se movió en el día de Pentecostés, que se movió mayor en el día de Azusa Street, en 1900, allá en California. Dios quiere derramar un poderoso movimiento del Espíritu Santo, pero antes que eso ocurra, vamos a tener que caminar en el temor del Señor. Y tener reverencia para Dios, la cual, como digo, falta hoy en el cuerpo de Cristo. Y antes que Dios juzgue el mundo, va a juzgar su iglesia, porque Él viene para una iglesia sin mancha, sin arruga. Y hay personas que están supuestos a ser cristianos hoy, que están viviendo en pecado en las iglesias. Hasta ministros también están haciendo cosas que no están haciendo. Cada rato Dios va divulgando las cosas que algunos de ellos hacen. Y la hipocresía, y esa gente van a ser quitada del medio de nosotros también. Dios siempre da oportunidad a personas a arrepentirse, y yo he visto a Dios darle muchos años a personas a arrepentirse, pero llega un tiempo donde si esa persona no se juzga, que Dios lo juzga, y en ciertos casos a veces que se mueren antes de su tiempo. Amén.
Y entonces dice aquí, porque, verso 17, porque de tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que nos obedecen, que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva. ¿Por qué? Porque el camino cristiano no es fácil. Amén. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 13, entra por la puerta que es estrecha. Amén. Porque entonces el camino es estrecho, pero si tú sigues caminando con Dios y buscando a Dios, la palabra se te va haciendo más claro el camino y se te hace más ancho y más amplio, amén, y tú tienes más libertad. Lo más que tú conozcas de Cristo, lo más libertad vas a tener, amén. Y es muy importante que conocemos, y esa es la forma, como dice Pedro, segundo Pedro capítulo 1, es la forma de asegurar nuestra salvación, es aprendiendo de Dios, aprendiendo sus caminos, aprendiendo su palabra, caminando en ella, y entonces Dios causa que uno sea seguro y nunca se caiga, amén. Pero nota que coge un esfuerzo tuyo, no como gente que enseña estas cosas sobre gracia, que no es por obra, es por gracia, y Dios te va a bendecir porque te ama. No, uno tiene que hacer un esfuerzo. La Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 12, el otro lo que dice, Filipenses capítulo 2, verso 12, dice esto. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora de mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. La Biblia en inglés dice trabaja o worka o trabaja para afuera tu salvación. En otras palabras, lo que está adentro causa que se manifieste por afuera, como por la renovación de tu mente, como dice Romanos 12:2. Hay que renovar nuestra mente a pensar como Dios piensa. Pero no te queda que hacerlo con temblor, amén, y temor a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de sabiduría, amén. El temor de Jehová es el principio de sabiduría y alarga tu vida. Eso se encuentra en Proverbios capítulo 9, versos 10 y 11, amén. El temor de Jehová es el principio de sabiduría. Y la Biblia cuando habla del temor de Jehová, y las palabras usadas en el Nuevo Testamento es la palabra phobia, donde se llama la palabra fobia, que quiere decir miedo, ¿ven? Y en el Viejo Testamento es la palabra yaré, yará y yarí, que quiere decir en hebreo tener temor, amén. Now, Dios te ama y nos ama a todos nosotros y es misericordioso, pero tenemos que tenerle temor a sus juicios. David, la cual era un hombre atrás del corazón de Dios, creo que escribió Salmo 119. Y en verso 120 dice, mi carne tiembla, temo tus juicios. Amén. Debemos tener temor de irnos para el infierno. Debemos tener temor del juicio de Jehová. Y eso lo mantiene ahí caminando derecho. Lo mantiene viviendo una vida no suelta, no como quiera, pero una vida concentrada al Señor. Amén. Y eso es saludable y eso es importante. Amén. Dios no está buscando hacerte daño. Yo me crié, yo sabía, católico, y me enseñaron las monjas que si yo hacía mal cuando era pequeño, Dios te va a caer con un rayo, un relámpago. Y tenía un miedo porque cuando pasaba por una iglesia, si no hacía la señal de la cruz, tenía miedo. Y era un muchacho joven y daba la vuelta otra vez para estar por la iglesia porque no quería que me cayera un rayo. Bueno, eso es un miedo diabólico. Eso no es un miedo que estamos hablando. Amén. Dios no está buscando hacerte mal. Él dice que los pensamientos que él piensa contra ti son pensamientos buenos y no mal. Jeremías 29:11. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que si tú decides no caminar en reverencia hacia Dios y reconocer que Dios no es como los hombres, lo que Él dice, Él cumple. Y si tú vas a violar ciertas leyes y ciertos mandamientos que Él dice, y cuando Él trata de avisarte que estás en el camino malo, tú no le haces caso. Y llega un tiempo, si tú no te arrepientas, amén. Y hay a veces que se tiempo es largo, a veces que Dios es paciente, le da chance a personas que se arrepienten, pero Él no va a esperar para siempre. Llega un tiempo, si tú no te juzgas, Él te va a juzgar. Y el juicio comienza en la casa del Señor, amén. Y hoy hay personas, ¿sabes?, que están falleciendo y están yendo a su tiempo. Y en ciertos casos, no en todos casos, en ciertos casos, a veces que es el juicio de Dios que ha venido sobre ellos. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. No se ha arrepentido. Y es muy importante
que nos arrepentimos. Yo me acuerdo cuando yo pastoreaba, yo no pastoreo ya, yo llevo 18 años que no pastoreo, pero pastoreé desde el 86 hasta el 2000, dos congregaciones, una en inglés y una en español. Y yo tenía un hombre en la iglesia que era buena gente, era buena persona, era la clase de persona que te daba la camisa de su espalda y iba a las funciones de la iglesia, los picnics y esto y lo otro, y me gustaba, pero él tenía el vicio de, aunque era salvo, y si me acuerdo bien, estaba lleno del Espíritu Santo, él le gustaba congregarse con sus amigos del mundo, beber, darse sus tragos y todo lo otro. Y después un rato paró de venir a la iglesia. Y yo le pregunté a su esposa por qué él no venía a la iglesia. Y él me dice que él dijo que la convicción era muy fuerte ahí y no quería ir. Uno nunca debe de condenar a personas que están en pecado, pero uno debe predicar un evangelio donde el Espíritu Santo trae convicción sobre las personas. Y o van a hacer dos cosas. Una, o van a arrepentirse y arreglar su vida con Dios, o dos, van a salir de ahí, como dice su Señor. Yo no entiendo iglesias. Hoy hay iglesias, yo las he conocido personalmente, amén, donde gente está viviendo en el pecado y están cómodos. Yo me acuerdo una vez que en mi iglesia yo tenía una pareja y los dos estaban casados pero separados y se movieron en adulterio los dos. Y yo traté de traerlos a arrepentimiento y no querían arrepentirse y se fueron de la iglesia y se fueron por una iglesia grande que yo conozco. Yo no voy a mencionar el nombre de la iglesia porque esto no es crítica, pero esto es una instrucción que te estoy dando para que tú veas cómo las cosas funcionan. ¿Y qué pasó? Que yo llamé a esa iglesia y le dije, mire, esta gente en la misma iglesia, los dos están casados, están en adulterio, yo le he hablado y no quiero arrepentirse y ahora están en su iglesia. Ok, bueno, un mes después, creo que era un mes, algo así, pasé por esa iglesia a visitar un día un servicio y vi que el hombre estaba trabajando la cámara en el ministerio, después que yo le avisé a ellos. Y yo no entiendo eso, como una persona puede estar en adulterio y sentirse cómodo en una iglesia. Bueno, este hombre no se sintió cómodo, él no quería venir a la iglesia por cuenta de la convicción. Bueno, un día yo estaba orando por el servicio durante el día y el Señor me dijo, vete y adviértele a fulano que si él no arregla su vida con el Señor, el diablo le va a quitar la vida. Yo fui y lo advertí. Él lo tomó como cosa liviana. Y mira que yo bregué con él para que él hiciera caso. No hizo caso. Y pasaron, no me acuerdo cuántos meses. Y un día cogí un revólver, se lo puso en la cabeza delante de su esposa y sus hijos y se metió un tiro en la cabeza. El tiro entró en la cabeza y salió por un ojo. Bueno, yo tenía servicio ese día, pero corrí al hospital, pero lo tenían operando y tenía que regresar para el servicio y no pude verlo. Al otro día yo tenía servicio otra vez, pero fue una pareja que era sólida en mi matrimonio, en la iglesia que yo pastoreaba, y me dijeron que ellos lo llevaron a arrepentimiento, que él no podía hablar, pero sí podía entender lo que tú le estabas diciendo, y que lo llevaron a arrepentimiento y se arrepintió, y dice que su rostro cambió totalmente. ¿Por qué? Porque ahora está en comunión con Dios otra vez. Bueno, cuando yo llegué al otro día, yo estaba en una coma y en un día más se fue con el Señor. Bueno, él entró en el cielo, pero Dios tuvo que juzgarlo. ¿Por qué? Porque lo juzgó y permitió que el diablo le quitara la vida, pero le dio un chance antes de morirse. Amén. Que la misericordia de Dios. Y está en el cielo hoy, y gloria al Señor que está en el cielo. Pero mira, hubiera podido quedarse aquí en la tierra y trabajar para Dios y cumplir con lo que Dios quiere que hubiera sido y tener mucha recompensa en el cielo. Bueno, es mejor ser un basurero ahí en el cielo, barriendo las calles de oro en el Nuevo Jerusalén, que estar en el infierno. Pero yo quiero entrar en el cielo y que Dios me diga, bien hecho, hijo fiel, entra en el gozo del Señor, y que Él me dé la recompensa que todos nosotros esperamos recibir cuando lo vamos para el cielo por haber sido fiel aquí en la tierra. Gloria al Señor, amén. Yo no estoy trabajando para las riquezas de este mundo, yo estoy trabajando para la riqueza en el cielo, gloria al Señor, porque esta vida es un vapor, amén. Esta vida es un vapor. Entonces, queremos caminar en el temor de Jehová, y ese es el problema, que en la iglesia hoy falta ese temor. La Biblia nos enseña claramente en 1 Corintios capítulo 10, verso 1 hasta 13, que las cosas que le pasaron a Israel pasaron y fueron escritas para avisarnos a nosotros no cometer los mismos errores. Y Dios tuvo que juzgar a Israel varias veces, amén. Una de las veces la vemos
y no tengo el tiempo para leer estas escrituras, pero es la historia en Números 16, verso 19 hasta 50, la historia de Cora. Realmente lee el capítulo entero 16, la rebelión de Cora, cuando vinieron contra Moisés, y como Dios juzgó a Cora y a su familia y a sus amigos y a los 250 príncipes que siguieron a Cora en su rebelión contra Moisés. Y la tierra los abrió, dice la palabra, y se fueron vivos para el infierno. Amén. Eso fue el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no se juzgaron, no se arrepintieron, estaban llenos de orgullo y vinieron contra el siervo de Dios y Dios los juzgó. Amén. Hermano, Dios quiere que tú te juzgues. Él no quiere juzgarte. Él no quiere que tu vida sea corta aquí en la tierra. Él quiere que tú tengas vida larga. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que tenemos vida larga aquí en la tierra. También vemos la historia en Hechos capítulo 5. Vamos a leerla. Hechos capítulo 5. Una historia que muchos de ustedes, me imagino que conocen la historia de Ananías y Zafira. Y dice en verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Now, si tú lees el capítulo antes, tú ves que gente estaba vendiendo propiedades y traer el dinero al ministerio para que sea predicado el evangelio, porque el evangelio es gratis, pero hay que apoyarlo. Amén. Nosotros que estamos en el ministerio, no necesitamos apoyos con gente mandando, tú sabes, stickers en Facebook. Necesitamos apoyo para hacer lo que estamos haciendo cuando la gente manda ofrendas y nos ayuda a predicar el evangelio. Y eso es lo que estaban haciendo ellos en Hechos capítulo 4. Y Ananías y Zafira decidieron, hicieron un voto delante de Dios, ¿saben? No porque alguien los forzó a hacerlo, porque ellos querían hacerlo, porque Dios estaba moviendo en los corazones de la persona para apoyar al evangelio. Y entonces ellos hicieron un voto, y la iglesia en Eclesiastes capítulo 5, que es mejor no hacer un voto que hacerlo y no cumplirlo, no sea que Dios destruya la obra de tus manos. Amén. Entonces ellos hicieron un voto a vender la propiedad de ellos y dar todo el dinero al ministerio. Entonces dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte de la paso de los pies de los apóstoles. En otras palabras, ellos hicieron un voto, y entonces vendieron la casa, y ahora decían, no, eso es mucha cantidad, vamos a aguantar un poco para nosotros, y vamos a darle esto, y decirle que vendimos la casa por esa cantidad. Amén. Ellos estaban mintiendo, porque no tenían temor de Dios. Porque, escucha, Dios sabe todo lo que tú haces. Tú no puedes esconderte de Dios. Adán trató eso en Génesis capítulo 2 y no trabajó. Amén. O capítulo 3. No trabajó. Tú no puedes esconderte de Dios. Dios sabe lo que tú piensas antes que tú lo pienses, lo que tú hablas antes que tú lo pienses. Dios lo sabe todo, por eso es Dios. Y entonces, el verso dijo, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientes el Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Nota que el Espíritu Santo se estaba moviendo en esa área, en los corazones de personas, para vender sus propiedades y sembrar semilla. Amén. Y entonces ellos le mentieron al Espíritu Santo, no a Pedro, al Espíritu Santo. Y dice, reteniéndole, no se quedaba a ti y bendice, y no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Ellos no tenían que vender su casa, ellos no tenían que hacerlo, pero le hicieron un voto a Dios. Y después podría haber dicho, mire, querían darlo todo, pero realmente nada más que una porción de lo que vendimos. Amén. Perdónanos, Señor, porque hicimos un voto pero queremos solamente dar. Y no le hubiera costado su vida, pero ellos decidieron mentir al Espíritu Santo. ¿Por qué? No había temor de Jehová en su corazón. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeran. Y levantándose los jóvenes, le volvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un tiempo, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo, dinos, ¿vendiste el tanto de la edad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor?
he aquí en la puerta los pies de los que han soportado a tu marido y te sacarán. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Nota, y vino ¿qué? Gran temor sobre toda la iglesia. Y ahora, por cuenta que caminen en el temor de Jehová, ahora va a entrar un movimiento del Espíritu Santo. Hermano, hay muchas iglesias que quieren tener un movimiento del Espíritu Santo, pero si no tenemos el temor de Jehová, no lo vamos a ver. Amén. Hay que tener el temor de Jehová. Hay que ser como David. David tenía miedo a sus juicios. Amén. Salmo 119, verso 120. Y dice aquí, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían del Señor aumentaban más gran números, así hombres como mujeres. Así que había un movimiento de Dios, y almas estaban salvando, milagros estaban ocurriendo, amén, por cuenta que estaban ahora caminando en el temor del Señor. ¿Qué cogió para ellos caminar en eso? La muerte de dos tontos que no temían a Dios y le mintieron al Espíritu Santo. Amén. Y yo no sé lo que va a ocurrir en estos últimos tiempos, si eso es lo que va a tener que pasar, que gente empiecen a fallecer, particularmente a veces que gente que están en grandes puestos y empiecen a fallecer porque no se juzgan, y la iglesia empiece a caminar en el temor del Señor. Amén. Dice, y los que creen en el Señor aumentaban más con gran número, así de los hombres como las mujeres. Verso 15, por tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a los menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria al Señor, aleluya, amén. Amén. Si queremos tener el movimiento de Dios, tenemos que tener el temor de Jehová. Es el principio de sabiduría. Déjame enseñarte el libro de... vamos, hay tantas cosas que me gustaría hablar de ti. La Biblia habla en Romanos 11, verso 13 hasta 22, de la bondad y la severidad de Dios. Como Dios cortó a Israel, amén, lo cortó, lo echó para afuera. Y esas cosas han sido escritas, como dice 1 Corintios 10, verso 1 hasta 13, para avisarnos a nosotros no cometer los mismos errores. Vamos a 1 Corintios capítulo 11 y vamos a leer verso... Empezando por verso 27, dice, hablando aquí de tomar los elementos de comunión, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese hablando de examinarte. Y si tú lees los versos anteriormente, tú ves ahí que la iglesia estaba llamando esto la cena de Jehová, pero algunos estaban borrachos. Había división entre ellos. Eso se encuentra en 1 Corintios 3. Había problemas sexualmente en la iglesia. 1 Corintios 5. Venían a comer, los ricos que tenían comida comían y se emborrachaban, pero no le daban a los pobres que estaban mirándolo a ellos comer con hambre. Y estaban tomando comunión y diciendo que estaban tomando la cena del Señor. Y entonces él dice, el que come la cena del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre. Verso 28 dice, por tanto, pruébese o examínese cada uno así mismo, como así coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Duermen hasta de morirse antes de su tiempo. ¿Por qué? Porque no se juzgaban. No juzgaban los elementos que estaban tomando y lo que significaba. No juzgaban que el cuerpo de Cristo es un cuerpo. Amén. Que no podemos estar en contiendas. Amén. Y haciendo cosas malas uno contra el otro. Dice, si pues nos
examinemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Nota que Dios quiere que tú te juzgues tú mismo. Cuando hay pecado en tu vida, Dios quiere que tú lo confieses, 1 Juan 1:9, y te arrepientes del pecado. Y tú no tienes que esperar a que haga un servicio y alguien predique algo. No, no. Si tú sabes que has hecho mal, arrepiéntete, pero rápido. Amén. Y no continúes en el pecado. Proverbios 28:13 dice, el que confiesa su pecado y lo abandona tendrá misericordia. El que lo cubre no va a prosperar. Amén. Si tú cubres tu pecado, si tú haces lo que Adán hizo, que él se escondió, amén, y trata de cubrir su pecado, no, uno no va a prosperar, uno tiene que confesarlo y abandonarlo. Y dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Y a veces, como te digo, como ese hombre que te di como ejemplo que tenía en la iglesia, él fue juzgado y murió antes de su tiempo. Dios le dio un chance para arrepentirse y entrar al cielo para no ser juzgado con el mundo. Pero cortó su vida corta aquí en la tierra porque no andaba en el temor del Señor. Hasta cuando Dios me mandó a mí avisarlo. Amén. Dios me mandó a mí avisarlo cara a cara y no hizo caso. No andó en el temor del Señor. Hermano, eso es una gran estupidez en mi opinión. Déjame terminar con esto. Hay muchas otras cosas que puedo compartir. Déjame leer dos escrituras más. 1 Pedro capítulo 4. Perdona, 1 Pedro 1, capítulo 14 a 17. Dice esto. Dice, como hijos de obedientes, no os conformes a los deseos de antes que tenías estando en vuestra ignorancia. No hagas las cosas que hacías antes, amén. No estés en las barras bebiendo ron y Coca-Cola. No estés en las fiestas del mundo, en los bailes y corriendo atrás de mujeres y fornicando y haciendo las cosas que hacías antes, amén. Fumando marihuana, yo no sé lo que tú hacías, pero tú sabes, cuando estabas en el mundo, tú sabes lo que hacías. No lo hagas. Dicen, no haga lo mismo que hacías antes. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduce en temor y todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nota que dice que Dios juzga toda obra de nosotros. Amén. Entonces debemos de alinear nuestra vida como Dios dice. Y para hacer eso hay que crucificar los deseos de la carne. Pero eso tiene gran galardón. Amén. Gran galardón. Cuando tú vives para Dios y vives una vida de piedad, una vida de santificación, una vida agradable a Dios, hay tremenda bendición que viene sobre tu vida. Amén. Gloria al Señor. Así que el esfuerzo que toma para renovar nuestra mente, para crucificar la carne, tiene gran recompensa. Amén. Gloria al Señor. Déjame leerte otra escritura aquí en el libro de Salmo 34. Salmo 34. Nota lo que dice. Bueno, antes de leer Salmo 24, vamos a leer Hebreo capítulo 10 primero. Hebreo capítulo 10 y después Salmo 34. Y en Salmo 34 voy a terminar. Hebreo capítulo 10. Empezando por verso 23. Dice, manténganos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, o otra traducción dice, nuestra fe, porque fiel es el que ha prometido. Amén. En otras palabras, vamos a seguir hablando en línea con la palabra y las cosas que hemos creído. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Y hermano, estamos viendo que el día se acerca porque todas las señales están haciendo así como luces rojas, avisándonos que la venida de Jesús viene pronto. Entonces, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto está escrito a los cristianos. Amén. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos murió irremisiblemente.
¿Cuándo mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, eso es escrito a los creyentes, amén. Y nota que Dios juzgará a quién, a su pueblo. Lo vimos ahí en 1 Pedro 4:17. Y el juicio comienza en la casa de Jehová, ahora aquí en la tierra, amén. Así que, júzgate, si andas mal, arregla la vida, arrepiéntete, amén. Y no sigas en lo mismo. Confiesa tu pecado, decide de vivir para Cristo, amén. Hay gran galardón en vivir para Cristo, amén. Gran galardón. Y tú no tienes que estar para arriba, para abajo, adentro, afuera. Yo estoy sirviendo al Señor desde marzo de 1981 y yo nunca he ido para atrás, nunca, ni he pensado irme para atrás. ¿Para qué voy a ir? ¿A la basura del mundo? ¿De donde el Señor me sacó? Amén. ¿Para qué? ¿Qué vale eso? Estar en las fiestas y en las barras del mundo, emborrachándose, en fornicación, viendo en pecado. ¿Qué valor es eso? Nada, eso produce solamente muerte. Pero cuando uno vive para Cristo, gloria al Señor, uno tiene vida eterna, recompensa en el cielo, uno tiene paz, tranquilidad, la bendición de Dios. Ay, qué agradable es, amén, servir a Dios y ser parte de su reino. Es algo glorioso, maravilloso. Vamos a leer Salmo 34, verso 11 hasta 16, y aquí el Espíritu Santo por medio de David lo va a enseñar cómo caminar en el temor de Jehová. Dice, vamos a empezar el verso 9. Dice, teme a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Gloria al Señor. A ver, si tú temes a Dios, nada falta, dice la palabra. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos míos, venid, hijos, óyeme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? El que desea muchos días para ver el bien. Dice, guardas tu lengua del mal. Así que él le está enseñando aquí el temor de Jehová. Guarda tu lengua del mal. Tú debes de tener temor de hablar cosas feas que no agradan a Dios, ¿saben? Habla al contrario de la palabra. O murmurar, como hicieron ahí en Israel en 1 Corintios, capítulo 10, creo que verso 10. Y el destructor vino y lo destruyó. Ellos le abrieron la puerta por estar quejándose tanto al diablo, amén. O estar hablando de chismeando, el chisme, los hermanos, chisme. ¿Tú sabes lo que pasó? Oh, Juan y Juanita tuvieron una pelea ahí en el carro, en la iglesia, y está llamando a los hermanos hablando de Juan y Juanita. Cuando tú debes estar orando por ellos, amén. Hay gente que son chismosos. Eso no agrada al Señor. Y si tú quieres caminar en el temor de Jehová, tú debes reconocer que esas cosas no agradan al Señor, amén. Y esas cosas le abren la puerta al diablo porque son pecados. El chisme, Dios odia el chisme. Yo tengo un mensaje que dice, Dios odia el chisme. Y una vez lo pusieron allá, creo que en el Ecuador, en la radio, y me dijeron que era tenían más llamadas ese día que han tenido anteriormente. Dice, guarda la lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Engaño es cualquier cosa que contraria la palabra. Apartad del mal y haz el bien. Amén. Así que Él está enseñando cómo comer en el temor de Jehová. Aparte del mal. Alinea tu boca con la palabra de Dios. Habla cosas que agradan y que traen gracia al que oye. Dice, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así que cuando tú practicas lo que es justo, los ojos de Jehová están sobre ti. Y Él está hablando todo lo que te pertenece a ti y va a perfeccionar todo lo que te pertenece a ti. Vamos a orar. A lo mejor tú me estás oyendo hoy y tú nunca has aceptado a Jesús como Salvador por la primera vez. Yo te voy a dar un chance ahora mismo de recibir a Cristo. Di esto conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados y te invito que entres en mi vida y que tome control de mi vida. Te reconozco como Señor, creo que tú viniste, moriste por mí y resucitaste y te recibo ahora como Salvador de mi vida. Si tú has hecho eso,
Hoy tú eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado, todo ha sido hecho nuevo. Amén. Búscate una buena iglesia con un buen pastor para que aprenda la palabra del Señor. Mándame un testimonio ahí en Facebook. Déjame saber que tú hoy has recibido a Cristo como Salvador por este mensaje. Y a lo mejor tú me estás mirando hoy y ya tú fuiste cristiano ya. Tú aceptaste a Jesús un tiempo atrás, pero tú no has estado viviendo para Cristo. Yo quiero que sepa que como el hijo pródigo, Dios está esperando que tú regreses a papá. Y Él no está esperando para darte cocotazo, Él está esperando para darte misericordia, amén. Para limpiarte tus suciedades como Él limpió al hijo pródigo que estaba trabajando con los puercos, con esa peste, y lo limpió y le puso un nuevo abrigo sobre él, nuevos zapatos y tiró una fiesta para él, amén. Y lo hizo otra vez coheredero de lo que él tenía, aunque él había hecho mal. Si tú te arrepientas hoy de sus pecados y decides que vas a vivir para Dios, Dios te va a perdonar. Simplemente di esto conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que me he alejado de ti, me he apartado de ti, pero hoy te pido perdón y te pido que me limpie de toda suciedad, de todo pecado. Dame un nuevo empezar. Retorna el gozo de tu salvación a mi vida. En el nombre de Jesús. Si tú le has hecho eso en fe, de corazón, Dios te ha oído y Él lo está haciendo ahora mismo. Déjame saber que te has reconciliado con el Señor hoy y búscate una buena iglesia con un buen pastor que te va a ayudar a crecer en el Señor. Bueno, espero que este mensaje le haya ayudado, ha sido de bendición. Gracias por sintonizarse. Siempre aprecio los comentarios que me dejan ahí en Facebook. Bendiciones.